Cristo ha llevado en su alma la muerte espiritual que nos era debida. Mas dejando aparte el símbolo, hemos de buscar una interpretación más clara y cierta del descenso de Jesucristo a los infiernos, tomada de la palabra de Dios, y que además de santa y piadosa, esté llena de singular consuelo. Nada hubiera sucedido si Jesucristo hubiera muerto solamente de muerte corporal, pero era necesario a la vez que sintiese en su alma el rigor del castigo de Dios para oponerse a su ira y satisfacer a su justo juicio, por lo cual convino también que combatiese con las fuerzas del infierno y que luchase a brazo partido con el horror de la muerte eterna. Antes hemos citado el aserto del profeta, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso 5. Con estas palabras quiere decir que ha salido fiador y se hizo responsable y se sometió como un delincuente a sufrir todas las penas y castigos de los malhechores que ellos habrían de padecer para liberarlos de ellas, exceptuando el que no pudo ser retenido por los dolores de la muerte. Hechos 2:24. Por tanto, no debemos maravillarnos de que se diga que Jesucristo descendió a los infiernos, puesto que padeció la muerte con la que Dios suele castigar a los perversos en su justa cólera. Muy frívola y ridícula es la réplica de algunos, según los cuales de esta manera quedaría pervertido el orden, pues sería absurdo poner después de la sepultura lo que la precedió. En efecto, después de haber referido lo que Jesucristo padeció públicamente a la vista de todos los hombres, viene muy a propósito exponer aquel invisible e incomprensible juicio que sufrió en presencia de Dios, para que sepamos que no solamente el cuerpo de Jesucristo fue entregado como precio de nuestra redención, sino que se pagó además otro precio mucho mayor y más excelente, cual fue el padecer y sentir en su alma los horrendos tormentos que están reservados para los condenados y los reprobos. Cristo ha sufrido en su alma los dolores de nuestra maldición. En este sentido dijo Pedro que Cristo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 2, verso 24. No se nombra meramente la muerte, sino que expresamente se dice que el Hijo de Dios fue cercado por los dolores y angustias que son fruto de la maldición y la ira de Dios, la cual es el principio y el origen de la muerte. Porque qué mérito hubiera tenido que Él se hubiese ofrecido a sufrir la muerte sin experimentar dolor ni padecimiento alguno, sino como si se tratara de un juego. En cambio, fue un verdadero testimonio de su misericordia no rehusar la muerte hacia la que sentía tanto horror. Hoy no hay duda alguna de que esto mismo quiso dar a entender el apóstol en la epístola a los Hebreos al decir que Jesucristo fue oído a causa de su temor. Hebreos 5:7. Otros traducen reverencia o piedad, pero la misma gramática y el tema que allí se trata muestran cuán fuera de propósito. Así que Jesucristo, orando con lágrimas y con grande clamor, fue oído a causa de su temor, no para ser eximido de la muerte, sino para no ser ahogado por ella como pecador, puesto que entonces no representaba a nosotros ciertamente. No se puede imaginar abismos más espantosos, ni que más miedo deba infundir al hombre que sentirse dejado y desamparado de Dios, y que cuando le invoca no le oye, como si Dios mismo conspirara para destruir a tal hombre. Pues bien, vemos que Jesucristo se vio obligado en la fuerza de la angustia a gritar diciendo: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46, Salmos 22, verso 1. Pues la opinión de algunos, que Cristo dijo esto más en atención a los otros que por la aflicción que sentía, no es modo alguno verosímil, pues claramente se ve este grito que surgió de la honda congoja de su corazón. Con esto, sin embargo, no queremos decir que Dios le fuera adverso en algún momento o que se mostrase airado con él, porque cómo iba a enojarse el Padre con su Hijo muy amado, en quien él mismo afirma que tiene todas sus condolencias. Mateo 3:17. O cómo Cristo iba a aplacar con su intercesión al Padre con los hombres si le tenía enojado contra sí. Lo que afirmamos es que Cristo sufrió en sí mismo el gran peso de la ira de Dios, porque al ser herido y afligido por la mano de Dios, experimentó todas las señales que Dios muestra cuando está irado y castiga. Por eso dice San Hilario que con esta bajada a los infiernos hemos nosotros conseguido el beneficio de que la muerte quede muerta, y en otros lugares no se aparta mucho de nuestra exposición. Así cuando dice: la cruz, la muerte y los infiernos son vuestra victoria y vuestra vida. Y en otro lugar, el Hijo de Dios está en los infiernos, pero el hombre es colgado en el cielo. Mas, ¿a qué alegar testimonio de un particular cuando el apóstol dice lo mismo, afirmando que este fruto nos viene de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que estamos libres de la servidumbre a que estábamos sujetos para siempre a causa del temor de la muerte? Hebreos 2:15. Convino pues que Jesucristo venciera el temor de la naturaleza y acongoja y angustia sin cesar a todos los hombres, los cuales no hubieran podido realizarse más que peleando, y que la tristeza y la angustia de Jesucristo no fue corriente ni concebida sin gran motivo, luego se verá claramente. En resumen, Jesucristo, combatiendo contra el poder de Satanás, contra el horror de la muerte y contra los dolores del infierno, alcanzó sobre ello la victoria y el triunfo, para que no temiésemos ya en la muerte aquello que nuestro príncipe y capitán deshizo y destruyó. Confesemos francamente los dolores de Jesucristo, si no nos avergonzamos de la cruz. Ciertos hombres malvados y a la vez ignorantes, movidos más por malicia que por necesidad, se alzan contra mí, acusándome de que injuro soberana a Cristo, porque no es en absoluto razonable que él temiese por la salvación de su alma. Además, agravan aún la calumnia añadiendo que yo atribuyo al Hijo de Dios la desesperación, lo cual es contrario a la fe. Por lo que respecta al temor de Jesucristo, tan claramente referido por los evangelistas, evidentemente disputan sin razón, porque antes de que llegase la hora de su muerte, él mismo dice que se turbó su espíritu y se entristeció, y cuando fue a su encuentro comenzó a sentir mucho horror. Por tanto, él afirme que todo esto fue fingido, propone una escapatoria bien infame. Así como muy bien dice Ambrosio, hemos de confesar libremente la tristeza de Jesucristo. Si no nos avergonzamos de la cruz, ciertamente que si su alma no hubiera sido partícipe de la pena, él no hubiera sido redentor más que los cuerpos. Así pues fue necesario que luchase para levantar a los que derribados por tierra eran incapaces de ponerse en pie, y tan lejos está de menoscabar su gloria celestial, que ello precisamente es un motivo más para admirar su bondad, que nunca puede ser alabada como se merece, ya que no desdeñó tomar sobre su propia persona nuestras miserias. Esta es también la fuente del consuelo en las angustias y tribulaciones que nos propone el apóstol, que nuestro mediador ha experimentado nuestras miserias,
para estar más pronto y dispuesto a socorrer a los infieles y miserables. Hebreos 4:15. Al sufrir, Cristo ha permanecido siempre de los límites de la obediencia. Alegan también que se hace gran injuria a Jesucristo, atribuyéndole una pasión defectuosa, como si ellos fueran más sabios que el Espíritu de Dios, el cual afirma que en Jesucristo se dieron a la vez ambas cosas, el ser tentado en todo y por todo como nosotros, y sin embargo el haber permanecido sin pecado. No debemos pues extrañarnos de la debilidad y miseria a que Cristo quiso someterse, puesto que no fue obligado a ello por violencia o por necesidad, sino por el puro amor y misericordia que nos profesa. Por eso, cuanto Él padeció por nosotros por su propia voluntad, en nada menoscaba su virtud. Estos calumniadores se engañan al no reconocer que esta flaqueza estuvo en Jesucristo, limpia y pura de toda mancha y de todo vicio y pecado, porque se mantuvo en los límites de la obediencia de Dios, porque como en nuestra naturaleza sometida a la corrupción no es posible hallar rectitud y moderación, ya que todos los afectos con gran ímpetu y furia quebrantan toda medida. Ellos sin razón miden al Hijo de Dios con esta misma medida, pero la diferencia es grandísima. Siendo Él perfecto y sin mancha alguna, moderó sus afectos de tal manera que no fue posible hallar en ellos exceso alguno. Por eso puedo ser semejante en el sentir dolor, temor y espanto, y sin embargo ser diferente en esta señal.